Son casos muy extraños, en realidad, que ya el alma tenga tan en claro de pequeño qué es lo que quiere hacer. El alma en general no sabe realmente lo que quiere, lo que viene a hacer este mundo, porque le falta, lo estamos probando dónde está el camino, lo estamos buscando. Sí, Entonces, claro, tenemos que recorrer muchos caminos incorrectos para poder llegar al camino de Cábala. Y a las eres 10 de la uno. noche, y a las 10 de la noche quiero leer un libro de Cábala. Una persona que trabaja 8 horas y quiere salir corriendo de Mm, su trabajo es un frustrado con respecto al sentido de su vida. Es un frustrado frente al sentido de su vida. Entonces a esa persona sí le va a costar tener abundancia económica, porque claro. ya no tiene abundancia interior. Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un nuevo video y les traigo un video especial. Vengo esperando esta entrevista desde noviembre, que si no me equivoco que la reservé. Tengo un invitado de lujo que es Mario Sabán. Se los presento para quienes no lo conocen. Mario Sabán es investigador y profesor de Cábala, doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. También, bueno, es el fundador de Escuela Psicológica de Kabbalah y Kabbalah International. Así que también es, bueno, es el director de estas escuelas y desde mi apreciación personal es una de las personas que más luz siento que irradia en el ámbito, digamos, espiritual a día de hoy en las redes sociales. Es una persona que sabe muchísimo, pero no solo a nivel intelectual, sino también a nivel experiencial, que eso para mí es una de las cosas más importantes. Así que espero que disfruten tanto de esta entrevista como lo hice yo. Sin más, vamos a eso. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Muy buenas, Mario. Un placer tenerte aquí. Realmente es un honor para mí que me estés regalando parte de tu tiempo. Recién veníamos hablando de hace cuánto agendé esta sesión, así que es un placer tenerte aquí. Gracias, Axel, gracias. Para mí también un placer enorme poder compartir, aunque verdaderamente es verdad, tengo que limitar las entrevistas porque ha habido un aluvión de entrevistas que no sé por qué motivo este aluvión y yo tratando bueno, no dije a mucha gente que sí, pero lo dije a 6 meses vista, ¿no? Lo pusimos Claro, para marzo, abril y bueno, y ahora me encuentro un poco en la misma tesitura otra vez. Estoy dando las entrevistas para febrero, marzo del 2026. tremendo, tremendo. Y bueno, eso es Mario porque claramente transmitís una verdad para mí, unos conceptos ahí que ayudan a las personas y de alguna u otra manera terminás llevando luz al mundo. Así que de verdad estoy muy contento por tenerte aquí y tengo algunas preguntas que me gustaría compartirte que sé ¿Cómo que no? la ¿Cómo gente no? le va a gustar. Bueno, la primera pregunta, Mario, que me gustaría hacerte es, ¿para ti el propósito es algo que uno se crea o es algo que se revela? ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente. Desde el punto de vista de la Kabbalah, yo particularmente también pienso igual. Realmente se revela. El alma viene con una naturaleza donde el alma puede vibrar. La idea de que el sentido de la vida se tenga que crear proviene de una persona que pasó el campo de exterminio, que fue Viktor Frankl, y que él creó la logoterapia Mm, explicando claramente que cuando nosotros tenemos yo te diría, un absurdo de la vida, aparece la cuestión del sentido. Es mm, decir, el sentido lo tenemos que construir a partir del absurdo de la vida. Esto sería la propuesta de Frankl. En la Cábala no pensamos así. En la Cábala pensamos que el sentido de la vida proviene de la mm. propia naturaleza del alma. Quiere decir que indudablemente se revela. Wow, wow, tremendo. Ahora, ¿a todas las personas este propósito se les revela o uno tiene que generar como una especie de contexto o predisposición para que esto pueda presentarse? Mira, no a todos se les revela, claro, hay pequeños que a los 5 años dicen que quieren ser médicos y ya van a ser médicos, ¿no? Mm, O por ejemplo, no sé, estos casos como de Mozart, Beethoven, que a los 5 o 6 años sabían que iban a dedicar su vida a la música y a la mm, composición sí, y lo dedicaron, pero son casos muy extraños, en realidad que ya el alma tenga tan en claro de pequeño qué es lo que quiere hacer. El alma en general no sabe realmente lo que quiere, lo que viene a hacer este mundo porque le falta el autoconocimiento para poder saberlo. Quiere decir que casi todos entramos en una fase, salvo raras excepciones, como las que te comentaba, sí, entramos en fases de mucho autoconocimiento personal, un profundo autoconocimiento personal que nos tiene que llevar
a conocer la naturaleza de nuestra alma y a partir de ahí ver dónde uno vibra. No es fácil, yo muchas veces digo que encontré el sentido de mi vida a los 36 años, es decir, que si Mm, soy autorreferencial, soy un ejemplo claro de los años que yo busqué el sentido de mi vida, pero lo que sí me quedó claro es que siempre busqué. Es decir, que nunca me quedé con los brazos cruzados diciendo, bueno, no sé, me voy a quedar a pensar cuál es. No es un sentido de la vida que se analiza de manera pasiva, sino dentro de la acción, ¿no? Es decir, yo hice la licenciatura en Derecho, técnico en Administración de Empresas, no me gustó la Administración de Empresas, no me gustó el Derecho, pero siempre seguí avanzando tratando de descubrir dónde yo vibraría más o no vibraría más y creo que es ahí, por ahí es donde viene, digamos, lo que yo podría decir como el diagnóstico para saber que uno está en el camino correcto. A ver, también, visto desde el punto de vista de la Kabbalah, y ya muchos años después, sí. entiendo que todos los caminos que aparentemente decimos que son incorrectos también son parte del correcto porque al final todos los caminos incorrectos son correctos, aunque sean Mm, incorrectos. Es decir, sí, los caminos incorrectos son incorrectos, pero estamos probando dónde está el camino, lo estamos buscando. sí. Entonces, claro, tenemos que recorrer muchos caminos incorrectos para poder llegar al camino correcto. Y por lo tanto, transformamos así esos caminos incorrectos en todos correctos, porque en todos hemos encontrado el aprendizaje. Wow, wow, me encanta. Ahora, ¿cómo se siente o cuál es el sentimiento, si es que es un sentimiento, de haber encontrado, digamos, tu camino? ¿Es una certeza? ¿Es una no duda? Porque a veces uno se pregunta, bueno, pero si estoy en mi propósito, ¿significa que no tengo duda o las puedo tener igual, pero hay algo que internamente Mira, me... hay dos pruebas de que sabemos claramente que alguien encontró el sentido de su vida. A Por lo ver, menos son dos pruebas que de alguna manera no pertenecen a la tradición de la Cábala, me las he inventado yo, ok, estas pruebas, porque se prueba de que estás en el sentido de tu vida. La primera prueba es que el que está en el sentido de su vida no tiene la depresión del domingo por la tarde. El wow, domingo por la tarde el que se deprime porque va a ir a trabajar, ese no encontró el sentido de su vida. Yo el domingo por la tarde soy el hombre más feliz del mundo, porque estoy estudiando todo el día, con lo cual estoy en el sentido de mi vida, y además el lunes vuelvo a estudiar y vuelvo a dar clase, con lo cual estoy en el sentido de mi vida. Quiere sí, decir que si el domingo por la tarde estás deprimido, vos no encontraste el sentido de tu vida. ahí va. Pero si el domingo por la tarde estás feliz y contento de que llega el lunes, es que encontraste el sentido de tu vida. Primera cuestión. Wow, Primera me prueba. encantó, me encantó. Segunda prueba de que encontraste el sentido de tu vida. Sí, Viene una persona y te dice, te doy $1.000.000. Si dejas tu trabajo, no es el sentido de tu vida. Si seguís haciendo lo mismo, sí. Es decir, si vos venís hoy y me decís, Mario, te pongo $1.000.000, ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Sigo estudiando, sigo dando clase. Es decir, a mayor cantidad de dinero, digamos, no te compra el sentido de tu vida. El dinero no te lo compra. Con lo cual, si tengo $1 o 1.000.000, es lo mismo, sigo haciendo lo mismo. No me cambia el sentido de mi vida. Por lo tanto, si a una persona le das $1.000.000, el tipo deja el trabajo y se va al Caribe, esa persona no está trabajando en el sentido de su vida. tremendo, me encanta ¿Te gustaron las dos pruebas? ¿Te gustaron las dos pruebas? nada, se le va a encantar a la gente también porque creo que son dos pruebas pragmáticas sin entrar capaz tanto en tecnicismos y es como, hay algunas preguntas que siento que realmente te marcan, es como la respuesta automática que tu ser dice, ok, es así, y te das cuenta, así que me encantó. Y ahora que mencionaste la palabra dinero, Mario, me gustaría preguntarte, para ti y para la cábala, ¿qué simboliza el dinero? Porque existen tantas ideas sobre el dinero y la espiritualidad y a veces suelen verse como opuestos y bueno, quiero saber cuál es tu perspectiva y también cuál es la perspectiva de la Cábala sobre esto. Mira, la cuestión del dinero es clarísima, así como los objetos en sí mismos, porque al final el dinero compra objetos, pero yo creo que hay algo que el dinero puede llegar a comprar, que es el objetivo por el cual quizás la cábala no rechaza la materia, y es que para mí compra tiempo. Es decir, que Mm, cuando tú tienes dinero, tienes el tiempo para hacer lo que tu alma siente, con lo cual
Yo, si me puedo dar el lujo de 5 horas estudiar sin estar pensando, digamos, en mi supervivencia biológica, Mm, eso da el dinero. Es decir, para mí el dinero no da como un poder, digamos, de, me voy a comprar un auto mejor, porque no, no. no, obvio. Si yo compro tiempo, porque es que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Es decir, Mm, si tú haces una comparación entre tiempo y dinero, no hay dinero que pague la vida, no hay dinero que pague el tiempo. Es decir, si uno tendría que evaluar cuánto cobra su tiempo es infinito en dinero. mm, No hay quien lo pague. mm, Entonces, si yo puedo comprar 10 años más de mi vida, esos 10 años más son infinitamente mucho más grandes que el dinero. Por lo tanto, el dinero puede comprar todo menos el tiempo. mm, Y eso implica que el tiempo es más valioso que el dinero. Y dado que el tiempo es más valioso que el dinero, desde el punto de vista de la Kabbalah, y yo en particular estoy de acuerdo con esto, me parece que el dinero es un instrumento para comprar tiempo para tu crecimiento espiritual. wow, Es decir, si tú quieres crecer espiritualmente, con el poco dinero que tengas, inviértelo para crecer espiritualmente. Pero no digo de comprar un curso, a ver si se entiende. no, no, Digo obvio. para saber que puedes pagar las cuentas, ¿ok? A fin de mes, y que Mm, tienes tiempo para poder leer, para poder meditar y para poder hacer lo que quieras hacer. Ahora, luego, ¿qué pasa? Es que cuando encuentras el sentido de la vida y con ese tiempo que invertiste, encuentras tu pasión, automáticamente tu pasión por ganancia marginal te va a traer más dinero. Porque cuando estás en tu pasión, no estás en tu pasión tampoco por el dinero, pero el tiempo lo has invertido para tu pasión. Por lo mm, tanto, tu pasión ya te da una abundancia espiritual tal que te mm, conectas luego con la abundancia material y empieza un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es que de la pasión puedes vivir, que te entran recursos porque puedes vivir y esos recursos te permiten el tiempo disponible para ejercer tu pasión. Entonces entras en ese círculo. En cambio, ¿en qué círculo vicioso se encuentra la gente? En sí, un círculo que es al revés. Trabajo, 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 todo para pagar las cuentas, me olvido cuál es el sentido de mi vida, ni lo busco, y cada vez estoy más frustrado. Es decir, la gran mayoría de la gente trabaja en cosas muy infelices, se siente muy infeliz. ¿Por qué? Porque no conectó con la pasión de su existencia. Por lo tanto, yo diría que más allá del dinero, lo primero que hay que hacer es trabajar según el sentido de tu vida, donde vibra tu alma. Y cuando encuentras ese trabajo donde vibra tu alma, que no sientes que estás trabajando, te pagan por no trabajar, porque en realidad te pagan por lo que estás disfrutando. totalmente, totalmente. Y Mario, ¿tú crees que, por ejemplo, bueno, esto depende de cada persona y de cada individuo, ¿no? Pero ¿tendría sentido, por ejemplo, dedicar una parte de tu vida a construir, no me gusta la palabra acumular, pero a construir riqueza para luego tener tiempo para dedicar al desarrollo espiritual y al desarrollo personal? ¿O crees que se pueden combinar ambas en simultáneo y se puede unir, digamos, la ambición de crecer financieramente, que si lo tomas desde un lugar genuino, creo que puede ser algo puro también, como tú lo decías, y al mismo tiempo evolucionar espiritualmente? Yo creo que el sistema tiene 3 fases. En la primera fase, uno se tiene que dedicar a su pasión sin pensar en la economía. Es decir, y luego entrar en un sistema simultáneo. Pero yo creo que la simultaneidad es después mantener esa simultaneidad permanente, porque lo material está dentro de lo espiritual. Es decir, nunca es que te vas a liberar de la materia. Mm, Es decir, que por más materia que tengas, tendrás que ir al odontólogo a curarte un diente. exacto. Entonces, seguís vinculado con la materia. Yo no reduciría la materia al dinero ni a la financiero, porque siempre estamos ocupados de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y esa es una preocupación material. Mm, Entonces, yo lo que te diría es, lo material, dado que estamos encarnados, nos acompaña siempre más allá de la cuestión del dinero, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Por lo tanto, hasta el fin de nuestros días, hasta el día que morimos y pasamos al otro plano, hasta ese día estamos preocupados por pagar la luz de la casa, porque se me cae un diente. Es sí, decir, estamos en el mundo de la materia. sí. Entonces yo no puedo decir estoy totalmente en un estado monacal en el mundo espiritual desligado de la materia. No, Sí, porque tengo que ir al odontólogo. Hasta un monje, me imagino, encerrado en su convento, tienen que llamar a un odontólogo para que le vengan a arreglar el diente o tiene que ir al odontólogo. Con lo cual, a lo que voy es,
la materia, dado que nosotros estamos encarnados en un cuerpo, es consubstancial a nuestra realidad. Para la cábala es una dimensión más, Malhut. Entonces, primera cuestión, la materia no la podemos abandonar. Ahora la cuestión es, tenemos que simultáneamente ir creciendo en el nivel de conciencia mientras vamos administrando la cuestión de la materia. Lo que pasa es que en un momento las dos puntos se unen, porque cada vez que creces en el nivel de conciencia y cada vez estás más comprometido con un trabajo en que te sientes feliz y extasiado, Sí, ese trabajo te empieza a dar abundancia económica porque lo estás haciendo feliz y extasiado. Es decir, el que es feliz y extasiado no está 8 horas, pica y se va. sí, Cuando tenés una pasión, te levantaste con la pasión y te vas a dormir con la pasión. Es decir, estás todo el día al servicio de tu pasión. Por lo tanto, si estás todo el día al servicio de tu pasión, no son 8 horas de un empleo. mm, Es decir, no es que yo voy a fichar en la escuela de cábala a las 10 de la mañana y me voy a las 18. No, no, yo me levanto a las 7, 7 y media de la mañana y ya estoy en la cábala y respiro cábala y me duermo con la cábala y me claro, levanto con la cábala y a las 10 eres de la uno. noche y a las 10 de la noche quiero leer un libro de cábala. Una persona que trabaja, ficha 8 horas y quiere salir corriendo de su Mm, trabajo, es un frustrado con respecto al sentido de su vida, es un frustrado frente al sentido de su vida. Entonces a esa persona sí le va a costar tener abundancia económica, porque claro, ya no tiene abundancia interior. La ok, única forma de que tú tengas abundancia económica es primero tener la abundancia interior. Primero saber cuál es el sentido de tu vida, a dónde vas, a dónde vas a vibrar, a dónde vas a poner tu pasión. ¿Te vas sí, a levantar a la mañana con felicidad o vas a estar deprimido el domingo a la noche? Porque si estás extasiado por lo que tu alma siente, sí, ya estás viviendo en abundancia, independientemente de si tengas 1 euro, 2 euros o 3 euros en el banco. Ya mm, estás en abundancia. Y además suceden dos cosas. No solamente ese éxtasis interior de encontrar el sentido de tu vida que está extasiando. No es mm, que entras a un estado de éxtasis y dices, estoy como eléctrico, uy, qué estado de éxtasis. No, sino claro, que te automotiva la acción. Tienes una automotivación a la acción por el éxtasis. Y segundo, sí, esta éxtasis que provoca tu automotivación también es contagioso en tu círculo, porque cuando tú estás automotivado y extasiado, sí, entran en éxtasis los que están a tu alrededor. Entonces los que están a tu alrededor quieren estar contigo porque estás en buena vibración. ¿Qué pasa claro, cuando un tipo tiene baja vibración? No quiere estar nadie con este tipo de baja vibración. Dice, uy, qué plomo, vamos a salir corriendo, llegó el plomo. Pobre sí, hombre, no es plomo, es que tiene baja vibración porque empieza, qué mal que está todo, qué mal que están las cosas, ¿no? sí, Qué mal que están las cosas. ¿Qué cosas están mal? Fíjate en tu vida cuál es tu proyecto. Lo que está mal primero es que tú no te contactaste con el sentido de tu vida. Eso es lo primero que está mal. Y si contactas con el sentido de tu vida, ya todo lo demás empieza a fluir. Porque ya entras en este éxtasis automotivador. Entonces, claro, aunque no te motive nadie en el exterior, el mm, éxtasis de haber encontrado el sentido de tu vida es tu motivación. Con lo cual siempre estás motivado. Yo me encuentro en una motivación permanente. No quiero hermoso. ser autorreferencial, No, Axel, ¿eh? obvio, No quiero ser autorreferencial, pero no sé si se me nota, pero yo siempre estoy extasiado. por Yo te eso quiero- siento que atraes lo que atraes y tienes la agenda llena hasta no sé cuándo. Exacto. Claro, Mucha gente quiere entrar en pero es contacto que contigo. la gente que está extasiada, de alguna forma realmente contagia el éxtasis. Sí, Es decir, totalmente. una persona que va contenta al trabajo contagia, una persona que va deprimida contagia depresión, contagia baja vibración. Y nadie Sí, quiere estar con ella. Por eso digo, ¿cómo sabemos que una persona tiene baja vibración? Porque lo ve todo negativo, la vida es un vía crucis, todas son más que 14 estaciones, 14.000 estaciones. mm, Eh, hay gente que vive, mira, hay dos formas de vivir, o vivís crucificado o vivís resucitado. Yo elegí vivir resucitado. Y hay sí, gente que elige vivir crucificada. Bueno, sí, cada uno elige, pero que el crucificado no venga a decir que la vida es infeliz, porque se está crucificando él solo. Si cambia de percepción, se resucita. Usted elija, ¿usted quiere tremendo, vivir crucificado o vivir resucitado? tremendo, tremendo. Ahora,
¿por qué tú crees, Mario, que la gente a veces, o por lo menos algo que yo percibo, que se opone a ciertas ideas, por ejemplo, o asocia el dinero a ser mala persona, o que si tienes mucho dinero eres mala persona, y rechazan, digamos, como esta parte de la realidad, y como que desde mi percepción nunca terminan de asumir la responsabilidad y siempre están proyectándola afuera, el sistema, la economía, la situación, que obviamente yo sé que eso genera un impacto en la vida de uno, pero al final como que la responsabilidad última me parece a mí que siempre le corresponde al individuo, ¿no? Como el caso de Víctor Frank. En la peor de las situaciones tomó un camino. Mira, eh, los que a la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. ¿Por qué la gente le tiene más miedo al éxito? Porque del exitoso nadie se compadece y del fracasado sí. Por lo tanto, ¿por qué la gente elige el fracaso? Porque se compadece la gente de él. La ganancia de ser un fracasado es la compasión. Cuando alguien es exitoso en lo que hace, genera Mm, envidia si nadie le tiene compasión. sí, tremendo, tremendo. Es una gran respuesta que realmente te hace reflexionar, ¿no? En cómo uno elige, porque al final es una elección, ¿no? Después tendrás que tomar acción, cambiar la realidad física, la realidad material, Por pero ejemplo, ¿vos le compadeces a Bill Gates? ¿Lo compadeces? No, no, en serio, ¿por qué no, te reís? Vamos a no, poner no, ejemplo. no, cero. De hecho, me encantaría Lo aprender. compadeces al señor Zuckerberg? No, para nada. ¿Y por qué no lo compadeces si son seres humanos imperfectos que se levantan todas las mañanas preocupados? ¿Por qué no tenés compasión con ellos? ¿Por qué no tenés misericordia con la gente exitosa? Mm, Porque sí, tenemos misericordia con la gente fracasada, con el pobre, con el que le falta. Entonces la sí. gente elige el fracaso Mm, porque así se compra amor, se compra compasión. En total. cambio, el exitoso sabe que es difícil que probablemente le tengan compasión y quizás también sospecha que el amor está comprado. Entonces, el exitoso tiene mucho problema para, con el amor y la compasión. 100%. Entonces, entonces el que encuentra el sentido de su vida y es exitoso, tiene Sí, que saber que cada vez que está automotivándose y subiendo en el nivel de conciencia, está quedando más solo. Lo van dejando solo. total, total. Ahora, por ejemplo, este caso, ¿no? Siguiendo la línea de la conversación, Mark Zuckerberg o Bill Gates. Obviamente estamos haciendo hipótesis, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que esas personas tienen un sentido del propósito marcado? O sea, si tu nivel de conciencia aumenta, ¿es correlativo a tu nivel de abundancia, digamos, tanto interna como externa o no? O sea, Mark Zuckerberg puede ser súper exitoso en lo material y puede estar totalmente desconectado de lo espiritual y hasta Puede, incluso... los dos tipos de grupos. Hay gente que por alguna razón fue acumulando y se desconectó y Sí, estaba desconectado, y gente que tuvo una abundancia y se conectó. Lo que pasa es que eh, el problema de la gente que tiene una abundancia económica y está desconectada es que tiene lo que llamamos en la cábala la clipa de Malhut, que es el desequilibrio en la materia, y son gente que se puede volver infeliz en la acumulación. Por eso te mm, digo, si la persona es feliz en lo que hace, aunque a Zuckerberg lo dejen en cero, vuelve a seguir a Facebook. Es decir, lo único que podría marcar el sentido de la existencia de una persona, en mm, donde su alma vibra, yo calculo que en muchos de estos casos tuvieron que vibrar claramente para llegar a donde llegaron, pero no por el resultado, ¿eh? no, Mm, Me independizo del resultado, sí, porque creo que, es decir, un actor que quizás no tuvo tantos resultados económicos, porque es una profesión muy difícil para mm, alcanzar una gran abundancia económica, pero tú ves que un actor que tiene 70 años no puede dejar de ser actor porque vibra y sí, quizás vive modestamente. Entonces, no hay una correlación. A veces se vive modestamente y tenés un gran sentido de tu vida, pero igual ese sentido de tu vida le da una felicidad tal que no se compra. Es decir, no podés comprar esa vocación y ese sentido de tu vida con nada del mundo. sí, Entonces, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente humilde que está desconectada del sentido de su vida, gente que sí, está conectada con el sentido de su vida y es humilde, gente que está conectada con el sentido de su vida y tiene abundancia,
y gente que no está conectada con el sentido de su vida y tiene abundancia. Ahora, por ejemplo, podés ver en Hollywood personajes que llegaron a un éxito, podríamos decir, económico, pero fueron Sí. grandes infelices. Mm, Terminaron alcoholizados, terminaron drogados. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa esto, por eso dice la tradición de la Kabbalah algo muy interesante. Si estudias en la pobreza, estudias en la riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Si mm, tienes el sentido de tu vida en la pobreza, vas a tener también el sentido de tu vida en la riqueza. Cuando alguien llega a la riqueza y no tiene el sentido de su vida, no entiende para qué hay esa riqueza. Esa riqueza no le sirve para nada, por eso se drogan, por eso. Entonces ves un montón de actores en Hollywood que son los exponentes de haber juntado un montón de materia sin saber realmente cuál es el sentido de su vida y esa materia los desequilibró. Una persona que conoce el sentido de su vida no es desequilibrada por la materia. mm, Entonces, la propia percepción de la materia te puede desequilibrar o no. Con lo cual, la abundancia no siempre va con la conciencia, si esa es la respuesta. A veces la abundancia llega y la conciencia no está preparada para recibir. Mira el caso en Argentina de Maradona, ¿no? sí. Un hombre que tuvo mucha riqueza económica y su conciencia era muy difícil de seguir el ritmo. En cambio, tenemos, por ejemplo, el modelo de Messi, de una familia, de una humildad, de un nivel de conciencia, de Sí. que ve que hace lo que le gusta, con la misma riqueza material, pero mucho más, en una figura mucho más equilibrada. No quiero comparar, pero me vienen estos dos ejemplos que me parece, No, bien. dado que tu programa está en Argentina, Sí. eh, quizás aquellas personas puedan entender mejor lo que queremos decir, ¿no? La riqueza material, si no estás a la altura del mérito de tu aumento de nivel de conciencia, te puede desequilibrar. Wow, me encanta, sí. De hecho, hay, bueno, un estudio muy famoso que dice que las personas que ganan la lotería y que nunca habían tenido ese nivel de riqueza, a los meses vuelven a estar en su estado de conciencia y situacional anterior. O sea, eso es increíble, ¿no? Como uno también Porque, está programado. porque el grado de conciencia que tienen hace que se dilapide esa riqueza. Esa riqueza no fue meritoria. Hay un concepto en la Cábala que se llama, y a mí me encanta el concepto, que se llama pan de la vergüenza. El concepto de pan de la vergüenza es que recibir algo que tú no te lo mereces. Y cuando tú recibes algo que no te lo mereces, lo pierdes. Porque no era tuyo. No era Tremendo. tuyo. Entonces lo pierdes. Es el caso que tú estás diciendo, pero hace siglos que los cabalistas trabajan el pan de la vergüenza. Es decir, uno es lo que es. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Imagínate que Dale, un empleado quiere ser director de la empresa. sí, Es su sueño. Ok, pueden pasar dos cosas. Que 20 años suba todos los escalafones y llega director de la empresa. Entonces, en 20 años se ganó ser director de la empresa, está capacitado porque tiene 20 años en la empresa. sí. Pero imagínate si ese empleado que entró hace 2 días y yo lo pongo como director de la empresa. Imagínate lo que puede pasar con él y con la Sí, empresa. sí, Eso se llama pan de la vergüenza. Ha recibido algo que no está entrenado, no está al nivel, no está a la altura. Entonces, imagínate, voy al empleado y decir, ¿querés ser el director de la empresa? Sí, me encantaría. Bueno, mañana te pongo. Entonces, yo tengo una frase que me gusta mucho, no sé cómo la inventé o en qué clase de mía habrá salido, pero uno es, uno llega hasta donde es. me encanta, me encanta. Uno No podés llega llegar, hasta donde no es. podés llegar más de lo que sos. Por lo tanto, no es que hay que pretender llegar, hay que ser interiormente más para que luego llegues a donde eres. Y Wow, mucha gente quiere llegar y no se preparó. Entonces uno 100%. dice, quiero llegar a ser odontólogo. Muy bien, te pongo odontólogo. Si no sabe nada, me rompe el diente. Necesita hacer la carrera de odontología. Sí, Entonces, tiene que esforzarse en ser lo que tiene que ser y va a llegar a donde es. Pero si no, no llegas a donde eres. Si ese empleado no tiene los 20 años de experiencia, aunque yo le ponga el título de director de empresa, no puede llegar ahí porque no se lo merece y se cae de ahí. No total. puede sostenerse como director de la empresa porque no llega a donde es. Está llegando y todavía no es, todavía no se lo merece.
Total, total. No, comparto al 100%. De hecho, mi filosofía de vida es que tu desarrollo profesional va a llegar hasta donde seas vos capaz de crecer como persona, básicamente. O sea, tu desarrollo personal es equivalente a tu desarrollo profesional y viceversa. Y cuando lográs integrarlo y entenderlo y no está por un lado, bueno, mi desarrollo en el trabajo, mi desarrollo como persona, mi desarrollo espiritual, se une todo y empieza todo a tener un sentido. O sea, me parece súper poderoso, Mario, esto que estás diciendo. Me gustaría pegar un saltito hacia otro tema que obviamente está todo relacionado, pero este tema siento que está, bueno, para las personas que están haciendo un viaje espiritual y demás, es algo que se habla un montón, pero ¿qué es la iluminación para ti, Mario? ¿Es posible alcanzar ese estado en la vida cotidiana? ¿No es posible? ¿Tienes que, digamos, como irte del mundo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, a ver, primero que todo, iluminación, para mí, voy a hacer primero una definición, pero después vamos a pasar a casos prácticos, ¿no? Dale. Para mí, iluminación es transformar lo ordinario en extraordinario. Ok, me encanta. Eso es iluminación. Es decir, estoy en la cocina haciéndome una ensalada y si estoy extasiado, estoy en la iluminación. No necesito hacer yoga, ponerme en plan Buda, no. Puedo en cualquier lado alcanzar la iluminación. Ok. Ahora, la pregunta, ¿cómo se alcanza la iluminación? ¿Cómo se alcanza ese estado de iluminación? Ese estado de iluminación se alcanza si tú valoras la vida a cada momento en los pequeños detalles. Porque si te carece de valor, entonces entras en el mundo ordinario sin ver lo extraordinario. La cuestión pasa por el valorar, por la valoración. Y Mm, fíjate de dónde viene la palabra bendición. La palabra bendición en su raíz viene de bien decir. Es decir, que si yo digo qué buena esta ensalada, la valoro, yo lo que estoy haciendo es una bendición a la ensalada, porque estoy diciendo algo bueno de la ensalada, la mm, bendigo. Es decir, sí, cuando yo bendigo algo, es porque lo miro desde un aspecto positivo, porque lo valoro. Entonces, alguien quiere alcanzar la iluminación, sí, valore lo poco, lo mucho, valore que vive, valore que respira, valore que trabaja. Y si entras en un proceso de valoración, el proceso de valoración automáticamente transforma lo ordinario en extraordinario y entras en proceso de iluminación. vale, vale, me encanta. Ahora, viste que en algunas otras tradiciones, quizás, no sé, el Advaita o el budismo Zen, hablan de trascender el famoso ego, trascender el yo, que cuando alcanzas la iluminación deja de haber ego. ¿Cuál es tu perspectiva y la perspectiva de la Cábala sobre eso? O sea, cuando alcanzas la iluminación, deja de haber un yo realmente, se trasciende el ego, ¿cómo continúa la vida? ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista de la Cábala, yo adhiero por completo a esta idea, cuando Sí, alcanzás la iluminación, trascendés todo, pero no renuncias a nada. Es decir, el ego es muy importante porque te autoestimula para la automotivación. El yo es importante porque es un instrumento al servicio. La materia es importante, es decir, lo trasciendes, pero al mismo tiempo lo sigues necesitando porque estás encarnado. claro, Entonces, tú no puedes decir, no voy a frenar el ego, porque el ego me motiva. Lo que pasa es que el ego tiene mala prensa. El ego le pasa como a la masonería o como decir el judaísmo. El mm, judaísmo ha tenido mala prensa por el cristianismo en la historia, sí, Judas también, la masonería también, y el ego le pasa lo mismo ahora. sí, sí, A sí. la pobre palabra ego. Es decir, la palabra ego tiene mal marketing, Mm, pero la palabra ego es buena. Lo que está mal es el desequilibrio del ego. Es decir, el desequilibrio del ego es lo que está mal, porque el ego es lo que hace que a los jóvenes lo impulsen. Es decir, viene un joven de 20 años y me dice, yo podré hacer esta licenciatura, esta carrera. Sí, sí, le tengo que inflar el ego. Le tengo que decir que él puede. No tengo que sí, decir, no, tú tienes que ser humilde, fíjate, no hagas la carrera, porque la carrera, si la haces, te va a inflar en la ciencia y entonces vas a ser un soberbio. No, no, el ego empuja a la motivación exterior. Lo que pasa es que si tú quieres trascender al ego y entrar en el yo tiene que tener unas características superiores al ego en cuanto a que el ego necesita motivación exterior, que la gente lo sí, aplauda, y el yo puede lograr la automotivación. Entonces, cuando tú ya tienes automotivación y no sí, necesitas la motivación exterior, ya el ego cumplió su función.
entonces lo trasciendes. Pero es que no desaparece. claro, Por lo tanto, si vienen dos a aplaudirte, a veces también te viene bien. pero no lo necesitas. Menos mal que hay dos que te aplauden también. Pero eso no es soberbia. Eso es que te refuerzan tu autoestima. Es decir, la autoestima es necesaria. Entonces, si alguien de repente tiene autoestima baja, que vengan del exterior a motivarlo, eso es bueno. Y eso es ego. Pero no es un ego desequilibrado donde todo el día necesitas a la gente que te aplauda. Eso es un ego Claro, desequilibrado. Es decir, hay muchos, por ejemplo, gurúes en el mundo espiritual con muchos egos desequilibrados que total. necesitan todo el tiempo que le estén aplaudiendo sus discípulos. Sí, Bueno, este gurú está desequilibrado. Es curioso, ¿no? Porque todos estos gurúes dicen que hay que trascender o aniquilar el ego cuando necesitan del aplauso de sus alumnos, mantener un ego terrible. Es decir, en el mundo espiritual a veces se declama, destruyamos al ego, y el tipo que lo declama es el más ego de todos. Entonces, claro, no entremos en la contradicción de declamar la destrucción del ego y terminar el desequilibrio del ego. El sí, ego es necesario, pero que sea necesario no quiere decir que hay que desequilibrarlo. claro, claro, claro. Ahora, así como te pregunté antes, ¿cuál es, o sea, cuando hablábamos del propósito, si hay algún sentimiento o algo que te indique, ¿no? Como una métrica, obviamente que no existe, pero ¿existe alguna métrica que te permita saber en qué punto estás en relación a tu ego para decir, bueno, estoy desequilibrado, no lo estoy siendo por buen camino? ¿Cuál, Sí, cuál sí, crees tú que es? hay una métrica, se puede medir. Los cabalistas, el que lo midió fue el cabalista Judal Botini en el siglo XV. Ok, Entre 1440 y 1450 el tipo lo midió y a ver, dijo, ¿cuándo una persona tiene el ego desequilibrado y cuándo la persona tiene un ego equilibrado? Y dijo, la persona tiene un ego equilibrado cuando la crítica y el elogio no lo afectan. ah, tremendo, me encanta. Si una persona dice, la crítica no me afecta, pero el elogio me afecta, tenés el ego desequilibrado. Y si decís, el elogio no me afecta, pero la crítica me afecta, Sí, tenés el ego desequilibrado. ¿Qué quiere decir me afecta? No aprender, porque del elogio y de la crítica se aprende. No estamos hablando de aprendizaje, hablamos de un movimiento del desequilibrio del ego, es decir, oh, me están elogiando. Es decir, si algo se mueve porque te están elogiando, entonces puede que... Entonces, cuando la crítica y el elogio no te afectan, tienes equilibrado el ego. me encanta, me encanta. Mario, última pregunta y le damos un cierre. ¿Puedes tener diferentes momentos de tu vida, diferentes propósitos o el propósito es uno? Podés tener diferentes propósitos de tu vida, pero hay un propósito único. Es decir, las dos al mismo tiempo, son simultáneas. Podés tener etapas de diferentes objetivos, Sí, pero en lo subterráneo hay un sentido de la vida único. vale, Solamente que cuando pasás dos o tres etapas, podés coser el objetivo único. En las primeras etapas, cuando eres joven, no te das cuenta, crees que el sentido de la vida es el sentido de esa etapa. Cuando cambias de etapa, crees que cambiaste de sentido, pero no es que cambiaste de sentido, cambiaste de etapa. En lo oculto, el sentido se mantiene. Y cuando vas llegando a la edad que tengo yo, que tengo casi 60, te vas dando cuenta de que todas las etapas fueron cambiando, sí, pero siempre hubo un sentido oculto que las unió como costurero, como cosiendo a todas las etapas por abajo. ok, ok. ¿Y puedo preguntarte cuál es tu propósito único? Bueno, mi propósito único es revelar luz y de alguna manera también, por supuesto, recibir luz, porque si no uno no puede revelar. Sí, Y yo, si tú me dices, en los últimos minutos de mi vida, yo ya tengo la idea de mis últimos minutos de mi vida, y sí, es siempre, siempre decir, agradecer, por supuesto, agradecer a Dios que me haya dado la posibilidad de recibir tanta luz y dar tanta luz. Es decir, lo único que yo siempre anhelo es estudiar más, meditar más, crecer más, para todo eso entregarlo. Es decir, ser como un conector todo lo posible, ¿no? Es decir, recibir para dar. Y hacer todo lo posible en recibir lo máximo que pueda para poder dar lo máximo que pueda.
Excelente. Mario, me encantó realmente este espacio. De vuelta, te agradezco por tu tiempo. A mí me trajiste luz y sé que a la gente que va a ver este video también. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, Axel. Un abrazo, shalom a todos y un abrazo muy fuerte a todos. Abrazo.